a empezar el programa de hoy con un tema que a mí me gusta, particularmente cuando alguien escribe un libro y más que tiene que ver con la política, y ni hablemos si tiene que ver con la política santafesina, a veces me desespero porque me lo alcancen para poder leerlo. Pero este libro en especial tiene algo que ver con lo que a mí realmente me ha marcado toda mi vida, políticamente hablando, que es la historia o un párrafo, un pedacito de la historia del justicialismo. Me estoy refiriendo al peronismo de Santa Fe entre el 73 y el 76. Marcelo Luciano Adriani, que es un compañero, un militante, estamos hablando de la zona de Figuera, de Villa Constitución, ya ahora radicado en Rosario, ha escrito este libro. Vamos a pedir que, a ver si podemos cortar con esos ruidos detrás de cámara, ahí parece que tuviéramos una orquesta. Bueno, frentismo, rupturas internas y desestabilización institucional. El libro acá lo estamos mostrando y ya le estamos agradeciendo a Marcelo Luciano Adriani que nos haya acompañado hoy en este programa. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por estar. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, me encanta este tema del peronismo, de lo que pasó entre el 73 y el 76. A ver si mi memoria no falla. Cámpora Solano Lima, Silvestre Benis Cuello, el profesor Ruggeri en Rosario. Intendente de Rosario. ¿Ahí me acordé bien? Perfecto, te acordaste. Bueno, a ver, contame, ¿qué me voy a encontrar cuando lea este libro? Este libro nació originalmente como una investigación que data de 4 años, de relevamiento bibliográfico, de numerosas entrevistas. Hay 16 entrevistados, todos ellos militantes con diversa importancia y trascendencia en aquel tiempo, hombres, mujeres, hombres del sindicalismo, de la rama femenina y fundamentalmente de lo que en ese momento era la juventud peronista. Ansioso, tirame algunos nombres de entrevistados. El más veterano y lamentablemente ya fallecido, Roberto Rosúa, don Roberto. Personaje clave de la época porque fue designado ministro de gobierno del doctor Silvestre Benis y además era el operador político de esa parte del MID, que luego se convierte en Línea Popular, y era junto con Luis Rubeo del lado del peronismo santafesino quienes articulaban la política de alianza. Aclaramos, Luis Rubeo padre. Luis Rubeo padre, exactamente. El senador, como le digo yo. El ex senador, ex diputado. Sí, pero personaje senador Rubeo. Sobresaliente de esta época y después del retorno a la democracia también. Vos decías Cámpora Solano Lima y decías Silvestre Benis Cuello en la provincia. Pero hay un antecedente previo a la consagración de esa fórmula que es el que motiva inicialmente la escritura del libro, que fue la ruptura al interior del peronismo, porque el peronismo tenía consagrada su fórmula para Santa Fe, para el capitán Campos y Alberto Bonino. Campos era prácticamente un héroe de la resistencia peronista. ¿Carlos Bonino puede ser? Alberto Bonino. Alberto Bonino. Pero resulta que hacia fines de diciembre del 72, Perón pega un golpe de timón y elige para Santa Fe una fórmula que va a encabezar Carlos Silvestre Benis, lo cual fue un cimbronazo tremendo al interior del partido, en Santa Fe, y se convierte en un hecho absolutamente original porque en ninguna otra provincia un extrapartidario fue candidato del peronismo, aunque no llevó esa sigla, porque eso también se traslada a la disputa partidaria, dado que Campos Bonino no acatan la decisión de Perón, rompen, presentan su propia lista y a través de una resolución judicial se quedan con el sello del Partido Justicialista. Y de hecho en la primera vuelta, porque el régimen electoral de aquel tiempo... Que era Frente Justicialista de Liberación. Terminó siendo el MID la lista de Silvestre Benis y PJ la lista de Campos Bonino. Y los dos llevaban a la presidencia a Cámpora y Solano Lima en el marco del Frejuli, del Frente Justicialista de Liberación, o sea, como bien decís. Silvestre Benis Cuello se presentan por el MID. Exactamente. El Movimiento de Integración y Desarrollo. Exactamente, con esa sigla se pudieron presentar. Y Campos Bonino por la sigla Partido Justicialista. Y obtienen 162.000 votos, que fue una cifra interesante de votos y que le permitió obtener 7 diputados provinciales, 2 diputados nacionales y 3 senadores provinciales.
2 senadores provinciales, perdón, lo cual no es poca cosa. ¿Y cómo quedó la relación entre Carlos Silvestre Beni, en este caso, y Campos Bonino después de esa ruptura? Silvestre Beni era un personaje notable de la política santafesina, muy prestigioso, con una gran primera gestión entre el 58 y el 62, y él, sin involucrarse demasiado en las cuestiones peronistas, él esperaba que el tema decantara. Hubo balotaje en esa elección, donde Silvestre Beni venció a Alberto Natale. Entonces él esperaba que los que habían quedado en el camino, en lo que hoy serían las PASO, por decirlo de alguna manera, Sí. acomodaran, que esos melones, tal cual decía Perón, se acomodaran en el carro y se alinearan a la línea oficialista, lo cual efectivamente ocurrió porque Silvestre saca más del 60% de los votos en el balotaje. Puede ser que Perón decía, yo tiro del carro y que los melones se acomoden solos. Se vayan acomodando. Por lo menos una de las tantas frases que se le atribuyen al viejo conductor del peronismo, ¿no? Increíble. Sí. Así que bueno, y este libro narra... Claro, inicialmente nace con esa inquietud de hablar de esa ruptura interna, pero después me fui dando cuenta, a medida que sumaba bibliografía y entrevistas, que necesitaba de un abordaje integral el tema. Entonces ya fui más ambicioso y traté de hacer un trabajo que reflejara la totalidad de las vertientes internas del peronismo, bastante complicado para la época, muy movilizante, porque ese episodio de Campos Bonino se disuelve en el tiempo y los problemas pasan a ser otros. Por ejemplo, el intento de desestabilización institucional de parte del vicegobernador Cuello, un hombre del norte, un hombre propuesto por las 62 organizaciones de Lorenzo Miguel, que tenía en Santa Fe al senador nacional Afrio Penice como hombre fuerte. En esa época el sindicalismo peronista, de la mano de la UON y de la mano del Sindicato de la Carne en Rosario, tenían muchísimo peso hacia el interior del partido, pero peleaban mucho entre sí, tanto la UON, que desestabiliza, como el Sindicato de la Carne, de la mano de Rubeo y Gerardo Cabrera, que sostienen al gobierno de Silvestre Beni. Rubén Dunda es presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, un hombre de Luis Rubeo con 29 años. Sí. Hay un importante aporte del peronismo a nivel de votos y a nivel de dirigencia. Pero digamos, aquel episodio interno pasa a ser segundo plano, pero este fue completamente relevante. Eran bravos estos muchachos, ¿no? Sí, era un tiempo bastante pesado, porque la otra Rubeo cosa... padre, Lalo Cabrera, el negro Dunda, cariñosamente, como Claro. lo conocemos el peronismo, eran muchachos Lo que pasa es que se trata de una época muy compleja de la política en la Argentina. Entonces también el libro trata de analizar cómo repercuten en la provincia de Santa Fe los gravísimos conflictos internos que tiene el peronismo, por un lado, encarnado en lo que Montoneros manejaba la gran mayoría de la representación de la juventud peronista, y del otro lado la estructura sindical, lo que los montoneros y otros llamaban la burocracia sindical, corporizado fuertemente en las 62 organizaciones y en la UOM. Y ese conflicto, que termina siendo un conflicto a sangre y fuego, también se traslada a la provincia de Santa Fe. Y en el medio queda el gobierno de Silvestre. A ver, cualquier parecido con la realidad actual es pura casualidad, porque hoy, obviamente no a sangre y fuego, pero digamos que los chicos del kirchnerismo, que por ahí a veces se ponen el mote de montonero, pero no tienen absolutamente nada que ver con montonero, pero es como una reseña histórica que ellos tienen, no están muy unidos o muy cerca de por ahí lo que podría ser el peronismo más ortodoxo o el peronismo sindical de hoy. O sea, ¿vos ves algún paralelismo? Dos cosas diría en torno a eso. Sí. Primero, como historiador soy muy respetuoso de los tiempos, no me parece que sea fácil extrapolar un momento político al otro. Vos mismo lo dijiste en tu comentario, hay una diferencia no solo epocal y temporal muy notoria, sino que aquella Argentina era otra. No, por supuesto. Y esta, por suerte, discute, pelea, debate y todo lo demás, pero siempre dentro de la democracia, y fuera y alejada de aquellos tiempos Se tiran violentos. Pétalos de rosa comparado con lo que era esa época de plomo. Absolutamente. Bueno, pero digamos que las diferentes miradas todavía persisten. Lo que sí me interesa destacar en este razonamiento tuyo es algunas particularidades que tiene el peronismo de Santa Fe. Es decir, el peronismo de Santa Fe, y acá sí me atrevo a ser
mirarlo en perspectiva histórica, el peronismo de Santa Fe tiene una particularidad bien marcada, que en política se suele decir que ha alambrado la provincia. Es decir, que trata de mantenerse de manera autónoma, sin recibir demasiada injerencia de lo que ocurra ante un gobierno nacional peronista. Pero esto, a modo de adelanto te digo... Pero no deja de ser compleja la provincia. Siempre. El siempre. peronismo de Santa Fe es complejo. Sí, y además tiene un historial de intervenciones federales del primer peronismo y de intervenciones partidarias del primer peronismo que siempre le traían dolores de cabeza a Perón. Incluso me atrevo a decir, y varios testimonios así lo reafirman, que la decisión de Perón de llevar a Silvestre viene a saldar un poco esta situación. Poner a un hombre del prestigio de Silvestre Béniz no solo le aseguraba el triunfo electoral, que era fundamental para una provincia tan importante como esta, sino que además le asegura, en teoría, calmar las disputas internas del peronismo que eran feroces. Lo pudo lograr a medias, porque el hecho de que un vicegobernador, como otros vicegobernadores de la Argentina de aquel tiempo, de extracción sindical, terminaban desestabilizando al gobernador, caso Buenos Aires con Victorio Calabró, también un hombre de Labón, eso también repercutía en Santa Fe. Entonces aquel deseo original de Perón de tener una provincia ordenada y tranquila fue difícil de lograr, fue imposible de obtener, porque todo el panorama político argentino de aquel tiempo era demasiado complejo. Lo demuestran los 49 días de gobierno de Cámpora, el interinato de Lastiri, la corta presidencia de Perón con su salud deteriorada y el desastre final con la presidencia que ejerce Isabel hasta el 24 de marzo del 76. Para cerrar, Cámpora Solano Lima, un hombre de la izquierda, como el tío Cámpora, y Solano Lima, un hombre... Conservador popular. Conservador popular, por no decir, como dirían hoy los chicos de la Cámpora, gorilón. Esas alquimias de Perón, ¿cómo me las explicás? El subtítulo del libro habla de frentismo. A mí me parece que en Perón estuvo, especialmente en el último Perón, hay una intención de ampliar la base de sustentación, hablar del Frente Nacional. Me parece que el Perón del tercer peronismo es un Perón más abierto, es el Perón que él dice... El del abrazo con Balbín. El del abrazo con Balbín, el león herbívoro y todo ese tipo de expresiones que lo que tratan de demostrar que es un Perón de que más que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y me parece que Cámpora representa la lealtad incondicional hacia Perón y la vicepresidencia de la mano de Solano Lima era casi decorativa, lo digo con el mayor de los respetos. Perfecto. Si me permitís, Rubén, quería decir que el libro va a ser presentado el martes 7 de diciembre en el Salón de la COAD, Tucumán 2254. Me van a acompañar el compañero y colega Alberto Neirot y el doctor en Ciencia Política Agustín Prospiti. Así que a todos los interesados en el tema del peronismo y del peronismo santafesino y de la política argentina en general, los espero y para mí va a ser un gran gusto recibirlos. Vamos a estar ahí seguramente. Marcelo Adriani, te agradezco muchísimo Al contrario. la participación y bueno, ya me voy a poner a leer este libro para Desde ya. La próxima entrevista ya estar un poco más... Cómo no. Y decirte que ya estoy trabajando en el próximo, que va a hablar del peronismo del 83 al 91. Uy, por favor, está para alquilar balcones. Ojalá. Ahí está. ¿Y cuándo vas a hablar de este peronismo, el que tenemos ahora acá en Santa Fe, donde Cuando me invite. Está la gente de la Cámpora, la gente de Levita, la gente de la Corriente, el perotismo, Sí. la rama sindical? O sea, vos fíjate... Apasionante. La cantidad de sectores que integran el justicialismo santafesino. Hay algo que vos sabés bien, Rubén. No en vano, el peronismo es el tema de ciencia social más estudiado en el mundo, por lo menos de Occidente seguro. Y son numerosos los colegas extranjeros que vienen a estudiar el peronismo. Así que si hay algo que no va a ser el peronismo, va a ser aburrir. ¿Quién fue el que dijo, creo que fue Borges, puede ser, ni buenos ni malos? Incorregible. Incorregible, ya está. Con esa frase sintetizamos todo. Muchas gracias por haber estado. Gracias a vos. Me voy